Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Hermanos, buenas noches. Muy gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de podernos encontrar nuevamente para adorarle, para buscarle, para reconocer que una necesidad y prioridad en nuestra vida es precisamente el poder tener tiempos de refrescamiento, tiempos de dirección, tiempos de enseñanza de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y por eso estas reuniones del día viernes son tan importantes para cada uno de nosotros, de tal manera de que podamos crecer, fortalecernos, animarnos, sobrellevar, como dice la palabra, las cargas los unos de los otros. Y por eso vamos a pedirle al Señor su dirección y su guianza para esta reunión. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, te bendecimos, reconocemos que tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro creador, tú eres nuestro salvador, tú eres nuestro redentor, tú eres nuestro protector. Gracias por la oportunidad que nos has dado de haber sido elegidos, de haber sido encontrados. Queremos esta noche rogarte tu dirección, tu guianza, Señor, tu consejo para nuestra vida tan necesitada del mismo. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Hermanos, esta noche quisiera que reflexionáramos sobre un versículo que es realmente muy conocido y que tiene implicaciones extremadamente importantes en nuestra vida. Y voy a leer la versión del 60 en el capítulo número 27 del libro de los Salmos, versículo número 4. Dice de la siguiente manera: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo
realmente trato de buscar un poquito más de explicación al respecto de los versos y leer algunas otras traducciones de la Biblia nos ayuda a entender un poco mejor los versículos, que a veces pareciera que son versículos muy conocidos. Y al respecto de versículos muy conocidos, podemos decir, por ejemplo, que esto ha ocurrido a través de la historia, pero, por ejemplo, cuando leo lo que Pablo le dijo a los filipenses, realmente no me siento mal, ¿verdad? Porque Pablo les hablaba al respecto de la importancia que era el hablar de las mismas cosas. Para nosotros era realmente seguro. En el capítulo número 3 de Filipenses, versículo 1, cuando les dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y realmente eso es parte de la razón de reflexionar sobre este verso. La versión ampliada, clásica, dice: una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, también inquiriré, por decirlo así. Pero abre un paréntesis y dice: de manera insistente. No es una cuestión ocasional, sino es insistentemente, que pueda yo descansar o reposar en la casa del Señor. Abre nuevamente paréntesis y no solo se queda en la casa del Señor, sino dice en su presencia todos los días de mi vida, para que pueda contemplar la belleza. Abre paréntesis y dice: el dulce atractivo y la encantadora belleza del Señor, y meditar, considerar e inquirir en su templo. Un poco más allá, un poquito más profunda la explicación del versículo, y eso trae a nuestra vida realmente cosas importantes. Y entonces podemos definir en nuestra reflexión de hoy en dos palabras, y esas dos palabras son, pues, ciertamente necesidad y prioridad. O sea, dos cosas muy importantes: necesidad y prioridad. Nuestro corazón, hermanos, tiene necesidades y prioridades que no pueden ser vistas por los ojos físicos, porque son necesidades espirituales que sobrepasan esa dimensión física, que es una visión corta realmente. Nosotros vemos muchas cosas a cada momento, pero detrás de todas esas cosas hay situaciones también mucho más profundas, mucho más, tienen una dimensión diferente, como decíamos. Por eso el escritor, cuando revisamos el pasaje en toda su dimensión, en toda su extensión, nos damos cuenta de que ante una situación de amenaza o de peligro, identifica un lugar de refugio y seguridad. Y ese lugar de refugio y seguridad es donde puede descansar, donde puede reposar, donde puede encontrar lo que está verdaderamente buscando. Finalizando con una declaración de esperanza en ese mismo capítulo, es decir, al final termina con una declaración de esperanza y también de seguridad. Cuando nosotros lo vemos de esa manera,
y vamos a la parte final de este capítulo que está en el verso número 13 y 14, de pasar de una situación de peligro y de una situación de incertidumbre, llega a una conclusión. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermanos, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón y afirma, sí, espera a Jehová. Hermanos, esperar es lo más difícil que puede llegar a nuestra vida. Esperar una respuesta cuando las situaciones apremian en nuestro cronos, no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo nuestro. La situación es apremiante, o sea, es asfixiante, digamos. Hermanos, es difícil esperar. Pero esa es, digamos que la conclusión de este capítulo. Y por eso es importante que nosotros lo tengamos en mente. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Cierra el escritor diciendo precisamente eso: seguridad, confianza, esperanza. Hermanos, eso no puede llegar de ninguna otra manera a nuestra vida si no ha sido repetido muchas veces a nuestros oídos, a nuestro corazón. Y qué real es el hecho de que lo necesitamos. Necesitamos que estas verdades sean repetidas constantemente, que estas conductas, que estas formas de vida sean repetidas constante y continuamente a nuestro corazón para que se transformen en vida en nosotros. Hay en nuestra condición individual necesidades y prioridades que debemos establecer para poder resistir a las situaciones que a menudo están llegando a nuestra vida y que, por cierto, no solo son situaciones alegres o de comodidad, sino podríamos pensar, como lo hemos experimentado, son situaciones que, por cierto, ponen a prueba nuestras convicciones respecto a lo que Dios es para nosotros. O sea, ¿quién es Dios para nosotros? Hermanos, la vida cristiana va más allá de reunirnos los días de culto, que por cierto es necesario que lo hagamos. Es necesario que no dejemos de congregarnos. Muy importante que no lo dejemos de hacer. Cristo en todo se mostró como un ejemplo para nosotros. Y en esa parte vemos lo que dice en el capítulo número 4 de Lucas y versículo número 16. Dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, es una forma de vida, diríamos. Llegó al lugar, regresó al lugar donde se había criado, donde había sido instruido desde niño. En ese lugar, en esa sinagoga, en ese sitio de reunión, ocurre el cumplimiento de una profecía dada por Isaías muchos años antes. Pero vemos en el contexto del lugar a donde llega, hermanos,
En ese lugar encontramos muchas cosas. Dentro de esas muchas encontramos sobre todo satisfacción plena al reunirnos con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. Estamos en su casa. Él no es el invitado, Él es el dueño de la casa. Los que llegamos somos nosotros para ser convidados de todas las bondades de su naturaleza, a recibir de Él. Y por supuesto que llegamos también para darle alabanza, reconocimiento, como se lo merece. Nosotros estamos hablando también de una acción personal que tenemos que tener, porque allí, en su presencia, dice, hay plenitud de gozo. Salmo 16, en su presencia hay plenitud de gozo. Él fue a la sinagoga. Nosotros también necesitamos entrar en su presencia. Por eso era el clamor del escritor. Una cosa he buscado. Por decirlo de otra manera, hay una cosa que estoy buscando es porque verdaderamente la necesito. A veces vamos de un lugar a otro y pasamos horas de horas buscando un detalle, un objeto, un bien, qué sé yo, cualquier cosa. Lo que más le guste a usted. Pero es algo que va a satisfacer una necesidad grande en nosotros. Y cuando vemos ese deseo cumplido, hermanos, estamos satisfechos. Ojalá que eso sea también de la misma manera para nosotros en la esfera espiritual. Porque en esa presencia, en su presencia, hermanos, ocurren cosas milagrosas, ocurren milagros. Al entrar en su presencia es una acción que necesitamos tomar constantemente en nuestro diario vivir. No es una cuestión que sea para nosotros, digamos, un evento aislado, sino es algo continuo. En esos momentos en los que entramos en su presencia de manera personal, ocurren muchos milagros. De verdad que ocurren muchos milagros para cada uno de nosotros. Dios nos habla, su presencia misma nos inunda con paz, por ejemplo. El Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Por qué? Porque Él era la personificación. Él es, no Él era. Él es la personificación de la paz. Él es el príncipe de paz. Es la paz misma. Posiblemente las circunstancias no cambien en ese momento. Eso es frecuente que ocurra. Las circunstancias que nos están rodeando posiblemente no cambian de inmediato. Pero no ese es el final. Ese es el punto. No estamos... No hemos llegado a la parte final de la historia, sino todavía hay historia por contar. Y es cuando Él interviene. Y eso es lo que nosotros esperamos. Pero muchas veces como que no estamos dispuestos a esperar el momento de acción del Señor. O como le ocurrió a los discípulos, ¿verdad? Que pasaron toda la noche pescando y no pescaron absolutamente nada hasta que llegó la dirección correcta. ¿Cómo no iba a llegar la dirección correcta si Él es el que lo llena todo en todo, dice su palabra? En el verso 4 de ese capítulo 27 dice, para contemplar su hermosura, para inquirir en su santo templo. Esto implica varias cosas: escuchar, meditar, recibir dirección, recibir consuelo, recibir paz, recibir
ánimo, recibir sanidad física, espiritual, de toda índole. Eso engloba todo lo que está en ese versículo. Nosotros al meditar lo que hacemos es exprimir la palabra que ha llegado a nuestra vida para poder obtener la esencia misma de lo que Dios quiere transmitirnos. Por eso no es el hecho solo de leer a la ligera, sino es también el punto de meditar, reflexionar, volver a regresar al punto y hacerlo no una, sino muchas veces. Hacerlo muchas veces con el objeto de poder llegar hasta encontrar el néctar, lo esencial en esa parte. Tiene que ser en nuestra vida una costumbre. En nuestra vida eso se tiene que convertir en una costumbre, pero sobre eso lo más importante, necesidad y prioridad. No es solo una costumbre, tiene que ser una necesidad y una prioridad en nuestra vida, porque nuestras prioridades parecen estar determinadas por lo que nuestros ojos físicos ven. Hermanos, eso es algo temporal. Pero muchas veces la esfera espiritual, las necesidades espirituales quedan fuera del escenario, cuando debería de ser a la inversa, porque esa fue la enseñanza de Cristo. Si nosotros le buscamos a Él por lo que Él es, porque Él realmente satisface nuestra necesidad más importante espiritual, los bienes vendrán. Lo hemos dicho muchas veces, pero parece que lo decimos y no lo entendemos, no lo comprendemos, no lo experimentamos, simplemente porque no queremos, porque se nos olvida, no sé. Pero el Salmo 34, verso 10 es muy claro cuando dice: he aquí que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Por qué lo buscas? ¿Por qué lo busco? Para darle órdenes, para darle instrucciones de cómo debe de actuar Él en la situación en la que nos encontramos, o para reconocer constantemente lo que Él ha hecho por nosotros y darle el honor que se merece, la honra, declarar lo que Él es, el soberano, el Dios todopoderoso, el sublime, el Dios fuerte, el admirable consejero, el autor de la vida, el Salvador, el Redentor, el Protector. Cuando preparaba ese mensaje me recordaba de un canto que aquí en la iglesia cantábamos hace bastantes años, cuando estábamos todavía en la zona 10. Me recuerdo que era uno de los cantos preferidos de uno de los hermanos que dirigía la alabanza, Arturo. Y era un canto que lo había escrito un pastor juvenil de otra iglesia y decía ciertamente estas últimas palabras que acabo de mencionar. Decía: tú eres mi rey, mi salvador, mi redentor, mi protector. Y empezaba diciendo: te amo a ti, ¿verdad? Te amo a ti. Es un canto corto, pero que tiene un mensaje profundísimo. Profundísimo, porque reconoce, digamos, la grandeza de Dios. ¿Por qué le amamos? Porque tú eres mi rey. Tú eres mi rey. Mi salvador, mi redentor, mi protector. Siempre me recuerdo de ese canto. Y a veces en la madrugada me pongo a cantarlo. Me bendice realmente.
Por años hemos recibido palabra de manera constante, pero necesitamos que esa palabra pueda cobrar vida en nosotros. Y eso llega conforme las circunstancias de la vida diariamente lo van requiriendo. Esa palabra debe ser puesta en nuestro corazón de tal manera de que podamos recordarla de forma inmediata ante cada una de las situaciones que nos toca vivir. La última vez que compartimos hablábamos sobre un versículo que está en el Salmo 119, versículo 112. Dice: me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Nosotros lo buscamos a Él porque lo necesitamos. A Él. En todo momento. Porque solo Él satisface nuestra necesidad de vida. No es una religión. No estoy hablando de religiosidad. Estoy hablando de una forma de vida. Una relación personal con el Señor, que es lo que necesitamos. Otra versión de ese mismo capítulo, de ese mismo versículo de 162 del capítulo 119 del libro de Salmos, dice: tu palabra, ella me hace más feliz que si encontrara un tesoro. O sea, encontrar tu palabra me hace más feliz que el hecho de encontrar un tesoro. La Biblia de la traducción del lenguaje actual. La pregunta es, ¿será que eso ya ha llegado a nosotros o hemos llegado a ese punto en el cual la palabra verdaderamente satisface nuestro deseo interior más profundo y el genuino deseo de nuestro corazón? Porque nosotros muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que deseamos. Siempre me recuerdo de mi hijo pequeño. Siempre me recuerdo de Pablo y todavía lo creo que alguna vez les comenté algo de eso, porque lo recuerdo, no sé por qué. Una de mis hijas me dice, la grande me dice: mira, ya, tranquilo con eso, pues tu hijito, qué lindo. Pero no, la verdad es que, hermanos, lo que no es por eso, o sea, lo que me recuerdo es la acción, ¿verdad? Una vez entramos a una tienda donde vendían juguetes. Tenía creo que 5 años o 4 años por ahí. Entonces le dice, bueno, ¿y entonces usted qué va a querer? Le digo. Entonces dice, yo quiero esto, dice, y agarró una espada. Y mi esto, y agarró un carro. Ya solo con esas dos cosas no tenía más capacidad de agarrar cosas. Y quería agarrar, entonces decía mi esto, y mi esto, y mi esto. O sea, así somos nosotros, hermanos. No sabemos ni siquiera qué es lo que queremos. Porque no tenemos claro que el deseo de nuestro corazón va mucho más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Estamos contagiados constantemente por lo que otros tienen físicamente, pero no apreciamos lo que tenemos. No apreciamos que hemos sido alcanzados, que hemos sido rescatados inmerecidamente. Hemos sido encontrados, hemos sido salvados, rescatados, redimidos, restaurados, sanados, librados de la boca del león, de la boca prácticamente de las puertas de la muerte. Dios nos ha rescatado de eso. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Las experiencias en Dios, hablando ya de un segundo punto, primero nuestras necesidades. Las experiencias en Dios, hermanos, crean en nuestra vida confianza. O sea, el entrar a ese lugar de santidad,
a esa relación personal, a ese tiempo de reunión con el Señor cada día, va a generar en nuestra vida confianza. Nos afirma, nos reafirma la seguridad de lo que hemos recibido desde el punto de vista teórico de la enseñanza a la realidad, que al final de cuentas resulta ser igual. O sea, la enseñanza con la realidad tendría que ser igual. El Salmo 31, versículos 3 al 5 dice de la siguiente manera. Salmo 31, versículos del 3 al 5. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Esta versión que yo tengo aquí dice, tú eres mi roca y mi fortaleza. Por amor a tu nombre, guíame y encamíname. Pero la versión 60 dice, sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi refugio. Esta versión dice mi fortaleza. En tus manos, versión del 60 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. El verso 5, hermanos, son palabras mismas de Cristo. Palabras que Cristo repitió en un momento crucial en su ministerio terrenal. Confianza en medio de la dificultad. Confianza en medio de la dificultad. Seguridad. Luego dice el escritor, me has redimido, oh Jehová. Me has redimido. Hermanos, la vida cristiana va más allá de una reunión o dos reuniones semanales. Es un continuo. Es un continuo que naturalmente tiene situaciones de todo tipo, donde podemos experimentar grandes victorias, pero también hemos y tendremos que experimentar caídas, debilitamientos, pero con su asistencia somos levantados, fortalecidos, encaminados. Esa es la seguridad, esa es la confianza que tenemos. La versión del 60 en Efesios 3, capítulo 3 de Efesios, versos 16 al 20. Capítulo 3 de Efesios, versos 16 al 20, márquelo ahí en su Biblia. Dice de la siguiente manera, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. La vez pasada hablamos de que el amor habla de la obediencia de sus mandamientos, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Verso número 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, confianza es fundamental en nuestra vida espiritual. Pablo escribió, yo sé a quién he creído y que es poderoso. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Creo que tengo el versículo, no está muy claro ahí. Creo que tengo mala cita, pero dice en la versión, en esa versión que leo, dice, por eso mismo estoy sufriendo ahora, pero no me avergüenzo de lo que me pasa, porque yo sé bien a quién
¿En quién he puesto mi confianza? Estoy seguro de que Él tiene el poder para hacer que la buena noticia se siga anunciando hasta que llegue el fin del mundo. Hermanos, no es eso realmente importante, no era 1 Timoteo, sino era 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 11 y 12. Por dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, ¿cómo puede llegar esa seguridad a nuestra vida? Entrando en su presencia, constantemente. ¿Cómo vamos a conocer a aquel que es el que lo llena todo en todo? Únicamente en una relación constante, en una relación a profundidad, en una relación en la que podamos ser moldeados de acuerdo a su carácter, y que ese carácter pueda finalmente ser visto en nosotros. Seguridad. Hablamos de una necesidad y una prioridad, entrar en su presencia, entrar en su templo para contemplar, para meditar, para inquirir. Eso trae confianza, de lo que acabamos de hablar, pero también genera un resultado, y ese resultado está en el verso 5. 27 de Salmos, versículo 5. Dice, ¿cuál es el resultado de entrar en su presencia? De entrar en ese lugar de refugio del que hablamos al principio. Dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En otra versión dice, me esconderá en su tienda. En lo secreto de su tienda me ocultará. Dice en esta versión del 60, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, o sea, en su lugar secreto. Un lugar donde nadie te puede alcanzar. Nadie te puede destruir. Vas a estar protegido. Y sobre una roca, dice, me pondrá en alto. Leo para ustedes la versión de las Américas. Dice de la siguiente manera: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré alabanzas al Señor. Eso es lo que dice la versión de las Américas. Hermanos, enemigos. No hermanos enemigos, sino hermanos. Los enemigos no son solo los que en este momento tanto tú como yo nos estamos imaginando. Podemos hacer una lista en este momento de nuestros enemigos físicos. Aquellos que nos caen mal, porque ni siquiera los podemos ver porque ya te descompusieron el día, o ya nos descompusieron el día. Aquellos que a veces en nuestra inmadurez ni siquiera podemos explicar qué es lo que sentimos, qué mal. Pero hablamos de otro tipo de enemigos que todavía son más peligrosos que esos, que son los enemigos espirituales, que son huestes de maldad en las regiones celestes, como dice la palabra, gobernadores de oscuridad, corrientes que tratan de desviarnos, que tratan de robar la comunión que podemos tener con nuestro Dios. Esos enemigos, hermanos, pueden hacernos más daño. Por eso lo necesitamos a Él. Por eso dice que en su presencia hay plenitud, hay satisfacción. No falta nada, hay consuelo, hay consejo, hay paz, hay reposo, hay seguridad. La Escritura nos anima a que esa palabra de Cristo, dice el libro de Colosenses, more o habite en abundancia
en vuestros corazones o en vosotros, enseñándoos. Por eso nos reunimos, para enseñarnos, para exhortarnos unos a otros, en toda sabiduría, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones al Señor. Hermanos, no lo hacemos solo por cantar. Nosotros no cantamos solo por cantar, solo por alzar una tonada. No, hay un fundamento, hay una razón de ser. Colosenses 3:16 era el verso que leíamos. Enseñándonos y amonestándonos y entrenándonos. Por lo que podemos concluir que su presencia no es una necesidad. Su presencia es la necesidad primordial de nuestra vida. Eso es, no es otra cosa. No es una necesidad, es la necesidad. Es la necesidad. Hermanos, eso no es fácil, pero si buscamos, como dice la traducción de la traducción de la Biblia ampliada, dice, si lo buscamos insistentemente, no ocasionalmente, sino insistentemente, lo vamos a encontrar. Pongamos atención, podemos tener mucha información y conocimiento, que dicho sea de paso, es necesario, como dice Pedro, crecer en la gracia y el conocimiento, dice la epístola de Pedro. Es necesario que crezcamos en la gracia y en el conocimiento. Pero necesitamos que esa palabra se haga vida en nosotros, vivirla, experimentarla, entrar en ese lugar de refugio que es su presencia, como dice el texto en el verso 4 del capítulo 27 de Salmos. Hermanos, quiero cerrar de esta manera. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a reconocer que su presencia, su palabra, su acompañamiento es lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Lo demás viene. ¿Cómo viene? No le puedo decir. No me vaya a preguntar. Pero lo demás viene. De acuerdo a los planes que Dios tiene para nuestra vida. Pero recordemos que son planes de bien, planes de bondad, planes no de calamidad, sino de bonanza. Pero no lo busquemos por eso. Ese es el plan de Dios para nuestra vida. Nosotros anhelemos insistentemente su presencia, encontrarnos con Él, escuchar su voz, meditar en su palabra, que seamos acompañados por Él, que seamos acompañados por Él. Que Dios nos ayude a tener esa necesidad de dependencia de Él, ese deseo de encontrarnos con Él. Que el Salmo 130, versículo 6, sea una realidad en nuestra vida. Mi alma anhela al Señor más que los centinelas a la mañana. Más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Amén. Que Dios les bendiga. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.